Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes? En lo que yo voy a leerles esta información que es de último momento. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué piensan? Porque se habla en redes sociales, algunas páginas muy bien intencionadas, otras muy mal, intencionadas, hablan pues de las profecías, ¿no? Hablan de la Tercera Guerra Mundial, hablan de la desaparición del ser humano en la orbe de la Tierra, hablan de Nostradamus, pero eso lo hablaron en el 2000, luego en 2012 por los mayas, y bueno, ha sido una serie de cuestiones que han pasado en redes sociales que han servido, desafortunadamente lo digo, han servido como motivo de memes, sobre todo para las nuevas generaciones, que sí están preocupados, los millennials o los millennials como les llaman, sí, pero gracias a tanta información falsa, le pasa lo que a Pepito, ¿no? Cuando decía me come el lobo y iba la gente a defenderlo y se reía porque no era cierto. Pues en las redes sociales se ha manejado mucha información de manera irresponsable y ahora esto que es tan serio y que está costando vidas humanas, ha sido motivo de memes en muchas partes del mundo, no nada más en nuestra República Mexicana. Y bueno, pues hablaremos de eso. Quiero comentarles y compartirles esta parte. Principalmente el conflicto fue generado por abandonar acuerdos nucleares. El primer país en abandonar el acuerdo nuclear, ¿quién creen que fue? O sea, el que dijo, pues está el acuerdo bien chido, pero pues yo me retiro. Fue Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales fabricantes de armas. Las guerras son una fuerte fuente de ingresos a Estados Unidos. Su economía se sostiene en actos bélicos de Estados Unidos, por si no lo sabían. Estados Unidos, si no está en guerra en muchos años, pierde, o sea, la casa pierde. Fíjense nada más de qué les estoy hablando. La guerra es un negocio para los Estados Unidos y para otros países, pero más para Estados Unidos. El país en abandonar el acuerdo nuclear fue Estados Unidos, ese acuerdo. Entonces Irán quería que sacaran la embajada de Estados Unidos de su país. Fue lo que origina que Irán, al decir, bueno, pues este cuate no cumple las normas, es un peligro tener al enemigo en mi casa y todavía no respeta los acuerdos nucleares, pues que se vaya de aquí. Entonces querían que la embajada de Estados Unidos pues se saliera de ese país. Y bueno, debido a esto, Estados Unidos atacó las instalaciones dejando muerto a un contratista americano. No fue Estados Unidos. Irán, en el afán de que Estados Unidos se fuera, porque pues le dice, vete de mi país por las buenas, ya me imagino yo el trámite diplomático, pues ahí está la carta, amigo, ya váyanse de nuestro país, no queremos que haya una embajada estadounidense por las razones de que no respetan los acuerdos. Y como no hacen caso, pues entonces atacaron las instalaciones, dejando muerto a un contratista americano y 5 militares heridos. Eso fue lo que comenzó ya bélicamente hablando. Comienza el problema porque Estados Unidos no respeta un acuerdo. Irán dice, no respetas, amigo, vete. Estados Unidos, no me voy. Y pasaron los años. Entonces Irán, ¿sabes qué? Pues ya estuvo suave, ¿no? Vamos a atacarte para que te vayas. Y bueno, pues entonces muere un contratista y deja heridos a 5 militares. Para eso Donald Trump tuvo respuesta inmediata, así, ordenando un ataque con drones. Y bueno, pues ya saben, atacaron la embajada de Irán, asesinaron a Qasem Soleimani. ¿Quién era este señor? ¿Quién era este personaje Soleimani? El segundo más importante en las fuerzas militares de ese país. Pues ya lo dije, era el segundo, pero aparte era como un dios, era como una persona líder. Es como en su momento de apogeo más sublime de Andrés Manuel López Obrador. Digo, lo comparo un poquito por lo que representa para muchos seguidores. ¿Qué hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador, el día que gana la elección con la mayoría casi absoluta, lo matan? Pues imagínense el enojo de los mexicanos. Pues eso fue lo que le hicieron allá, matando a una persona tan emblemática, tan querida en Irán. Y bueno, pues eso comienza a molestar mucho más a los iraníes. Y bueno, pues en ese ataque donde lo matan, también dejó un saldo de 25 muertos y más de 50 heridos. Después de ese ataque comenzaron las amenazas entre esos dos países involucrados, entre otros.
Todo esto inició el 31 de diciembre del 2019 y el día de hoy, 7 de enero, hace aproximadamente 2 horas, un poquito más de 2 horas, Irán atacó 3 bases militares de Estados Unidos. Hace 2 horas. Imagínense ahorita en este momento, cómo está la reacción de Estados Unidos en contra de Irán. O sea, ya es una guerra absurda, es una guerra que nada más les importa el demostrar poder, que nada más les importa la cuestión del enojo entre los poderes. Y si no es así, así parece, porque cuántas vidas inocentes se están perdiendo en estos momentos en esta guerra. Afortunadamente, hasta el momento, Rusia y China, estas dos naciones, se han mantenido al margen. Ellos, lo único que han anunciado públicamente es que ellos quieren intervenir, pero para lograr la paz en este conflicto, o sea, apaciguar las aguas, calmar la tempestad. Esa es hasta este momento la postura de Rusia y de China. Es decir, no nos metemos, vamos a invocar. Pero estamos así de delgada la línea para que sí se pueda desatar una guerra mayor. Yo no puedo decir la tercera guerra mundial, no, pero sí una guerra con mayores consecuencias. Porque si bien Estados Unidos e Irán no se ponen de acuerdo para poder llevar la fiesta en paz, pues estos países van a decir, pues no nos hace caso, vamos a ponerle un hasta aquí a Estados Unidos, porque al final Estados Unidos se torna en el país más severo, más poderoso, y está matando a mucha gente inocente. Y entonces puede ser el pretexto de intervenir estas fuerzas. Y claro, si intervienen otros países, pues van a intervenir otros países aliados, tanto de Estados Unidos como aliados de Irán. ¿Qué pasa con México? La gran pregunta. ¿Qué pasa con México? En el supuesto de que hay una tercera guerra mundial, obviamente en esa guerra mundial, dice, participa todo el mundo, por eso es guerra mundial, participan todos los países. No necesariamente es una participación frontal. En la Segunda Guerra Mundial, México participó con el Escuadrón 201, una misión especial que hicieron, ¿no? Pero fue una participación porque México tiene que ser por naturaleza aliado de Estados Unidos, por compromiso, porque Estados Unidos casi es el dueño de nuestro territorio, por si no lo sabían, por la deuda eterna, ya deja del externo, la deuda eterna que tiene México con Estados Unidos. Por eso tiene tanto poder Estados Unidos con nuestro país. Pero bueno, no literalmente en una tercera guerra mundial todos los países tienen que entrar de manera bélica, o sea, de manera directa con soldados y todo. Además, México, ¿qué puede ofrecer para una guerra bélica? Sí tenemos armamentos, soldados, pero afortunadamente nunca se pensó pues para una guerra, ¿no? La verdad es que no es así. Pero el problema, ¿cuál es entonces? Se habla de una guerra nuclear por la ciencia, por la tecnología, por tanta inteligencia bélica que hay, misiles que ya son indetectables por los radares, sobre todo eso puede detonar en una radiación permanente que sí puede alcanzar a los países vecinos de los países en conflicto. Pero uno de los problemas también graves que sí pueden suceder si hay una tercera guerra mundial es una devastación económica, crisis económica, crisis de alimentación. Y para que se den una idea más de lo que les estoy hablando, este solo conflicto que tiene Estados Unidos con Irán va a ocasionar que en cualquier momento, que puede ser ya hoy, puede ser mañana, en cualquier minuto, se va a disparar el precio de la gasolina aquí en México. Así de sencillo. Debido a ese conflicto, ¿qué tiene que ver el conflicto con la gasolina en México? Pues mucho, porque recuerden que la gasolina no la producimos, no refinamos el petróleo para hacer gasolina en México, lo traemos de Estados Unidos. Y Estados Unidos abastece de otros países. Y estando en guerra, pues esto pone en riesgo muchos intereses, no se pueden hacer operaciones comerciales porque están en guerra y comienza a haber escasez y comienza a cotizarse la gasolina. Va a suceder, o sea, no es lo que puede suceder. Ya por este simple conflicto que existe entre Estados Unidos e Irán, ya se va a disparar el precio de la gasolina. Y van a decir, mendigo Andrés Manuel, si nos prometió que no iba a subir, che viejito se agarró de la guerra y no,
O sea, no es la culpa de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, él quiere que tengamos refinerías para que no dependamos de la gasolina que nos traen de Estados Unidos. O sea, y no defiendo a Andrés Manuel, simplemente hay que ver las cosas como son. Que sí, hay muchas cosas irregulares, sobre todo en el Estado de México, sí, que subió el transporte, que no tiene motivo alguno para subir el transporte, pues subió el transporte y eso viene a subir todo lo demás, porque la gente se tiene que transportar, tiene que pagar, hacer gastos, y etcétera, etcétera, y eso representa el incrementar los precios en otras cosas. Pero la gasolina siempre ha sido punto de partida para que todos los precios suban, todos los servicios suban, porque ¿quién no necesita gasolina para transportar los productos? Para echar a andar los reactores, para hacer mil cosas la gasolina. Pues viene esa mala noticia, ¿cómo nos puede afectar una tercera guerra mundial así? Con una devastación económica, si de por sí nuestra moneda está por los suelos. Se viene a encarecer todo. Viene una crisis económica de México que quién sabe si la pueda soportar o cuánto la pueda soportar. Viene un endeudamiento más por la cuestión natural, porque si bien no nos puede dar gasolina en Estados Unidos, sí nos puede prestar dinero. Y además estaríamos obligados en un momento determinado a abastecerlo de gente que desde su territorio, desde sus trincheras, pues participen en la guerra. Pero México como país, como territorio, no pudiera ser pues parte de la guerra. O sea, en nuestro territorio no pudiera suceder de esa manera, sobre todo por la postura que está teniendo nuestro presidente, que dice: yo mantengo al margen, yo no sé nada, yo únicamente cuido que todo funcione bien. Pero bueno, son cosas que en la historia nos ha marcado, en las guerras que ha habido, de que pues ahora sí que copelas o cuello, ¿no? Y uno de los ejemplos de ellos fue el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues la verdad es que lo que sí nos afectaría, repito, un golpe en la economía del país y de todos los países que no participan de manera frontal en la guerra, pues vendrían siendo pues afectados en la parte económica, sobre todo México, por la cercanía y las relaciones con Estados Unidos.